No era Mar del Plata, ahora información actualizada. Claro que sí, seguimos en vivo, pero ahora de Casa de Gobierno con el jefe de gabinete. Esta autovía de la Ruta Nacional número 14, que une Ceibas, Paso de los Libres, es una obra fundamental en el sentido de un corredor estratégico desde el punto de vista de la ruta del Mercosur. Una obra que tiene 506 kilómetros de extensión, que ha permitido efectivamente una inversión de 5.670 millones de pesos. O sea, vuelvo a insistir, 506 kilómetros de extensión, 5.670 millones de pesos, ruta esencial en el Mercosur, largamente esperada y anhelada por muchos argentinos, principalmente correntinos y entrerrianos, pero obviamente con la cantidad de camiones y vehículos que circulan por esta ruta. Muchas veces esta inversión que cuesta esfuerzo, años y dedicación no tiene el valor que representa la obra en sí. También quiero transmitir lo que significa la inauguración oficial en Puerto Madryn, Chubut, de la planta de tejos de aluminio de Exal, Argentina. Esto implica la elaboración del 100% de aerosol argentino en Puerto Madryn. Esta es una inversión muy significativa porque permite el procesamiento de 17.000 toneladas de aluminios anuales para la fabricación de 600 millones de tejos. Esto implica un aumento del 43% de la capacidad de producción de envases. A su vez, sustituye importaciones por 40 millones de dólares e incrementa exportaciones por 30 millones de dólares, generando cerca de 100 empleos adicionales, lo cual también implica un impacto desde el punto de vista energético, porque reduce un 40% el consumo y promueve un 50% de ahorro energético. Son dos inversiones muy significativas, una inversión pública, otra inversión privada, que tiene que ver con los pilares de una política económica que propende a generar logística integrada, a sustituir importaciones, a incrementar exportaciones para promover sustentabilidad macroeconómica. Hoy vamos a entregar el Premio Nacional a la Calidad, que fue instituido en el año 1992 por la Ley 24.127, 70 evaluados. Hay 9 jueces, 7 organismos nacionales que participaron y 4 provinciales. También quiero transmitir que ayer he recibido a directivos de la firma Atanor. Se han comprometido con un programa de 101,3 millones de dólares de inversión de carácter plurianual. Son 2.300 empleos directos y 4.600 empleos indirectos que tiene la compañía, con 7 plantas productivas en distintas provincias argentinas, y eso también es una muy buena noticia en el sentido de propiciar más inversiones, más valor agregado y más generación de empleos. Por último, quería hacer referencia a una serie de consideraciones respecto al tema de la industria de la construcción. La industria de la construcción tiene definitivamente una serie de pilares desde el punto de vista del financiamiento. 14.300 millones de dólares constituyen financiamiento asociado al Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento, Fonplata y también Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. La multiplicidad de estos mecanismos de financiamiento permite proveer de financiamiento a 10.665 millones de dólares en proyectos de ejecución, 3.621 millones de dólares a ejecutar en lo que resta de este año y durante el año 2015. Vuelvo a insistir, 3.621 millones de dólares es lo que está proyectado a ejecutar, con 32.000 empleos a generar en el monto total que señalé anteriormente de 10.665 millones de dólares, y en el transcurso de lo que resta del año y el año próximo serán 11.000 puestos de trabajo. Esto tiene un impacto porque la industria de la construcción ha tenido una gravitación enorme en la tasa de actividad económica, en el desarrollo de la demanda agregada y en la multiplicidad de empleos. Se han creado cerca de 800.000 puestos de trabajo, 450.000 empleos de la industria de la construcción en UOCRA, debidamente regularizados desde el punto de vista formal. Solamente eran 70.000 en el año 2002. A su vez, el crecimiento de la industria de la construcción fue del 0,66% del Producto Interno Bruto en el año 2002 al 3,4% 2014-2015.
Esto también es importante remarcar porque el consumo de cemento era 5,5 millones de toneladas en el año 2003 y alcanzó un récord de 11,7 millones de toneladas durante el año 2013. Es muy significativo esto, porque esto equivale a decir que en el periodo 2003-2014 la inversión pública ha sido equivalente a casi 90.000 millones de dólares por cerca de 70.000 obras dispersas territorialmente en toda la República Argentina. Creo que es muy importante destacar esto, lo mismo que la generación de más de 23.000 empresas que han tenido la capacidad de agregar valor y construir. Me parece que es muy significativo todos estos datos como para compartirlos con ustedes, pero también es importante remarcar las consideraciones de algunos organismos internacionales. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo determina que las políticas de protección social tendientes a prestaciones universales por hijos aplicados por países como por ejemplo la República Argentina, que siempre es destacada en materia de inversión, en materia de protección social, contrasta con las proyecciones hacia el año 2015 de 131 países que han propiciado ajuste fiscal con reducción del gasto público y generación de desprotección social. Por lo tanto, la Organización Internacional del Trabajo recomienda políticas de protección social como lo que hace la República Argentina. Lo mismo que las consideraciones que hace el Fondo Monetario Internacional respecto a que grupos minoritarios o una minoría de acreedores que obstaculiza efectivamente un proceso de reestructuración de casi el 93% de los bonistas, o también es importante remarcar otros indicadores, como por ejemplo que 2,4 millones de pasajeros durante el mes de octubre de este año en las 34 terminales administradas por Aeropuertos Argentinas 2000 ha tenido un incremento del 8,9% respecto a los 2,2 millones de pasajeros contabilizados en el mismo mes del año anterior. Esto es importante porque contrasta con la movilización de pasajeros en otros aeropuertos internacionales en otros lugares del mundo. Y por último, es importante también remarcar que el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, CEPA, informó ayer que en octubre se logró un récord de 175.870 toneladas de producción de pollo. Esto es un récord para la producción en la República Argentina con 45,9 kilos por habitante. Recordemos que en el periodo 2003, en el año 2003, el consumo por habitante de pollo era equivalente a 19 kilos. Ahora estamos en el récord de 45,9 kilos en el mercado doméstico y Argentina tiene aproximadamente 67 destinos. El primer destino es Venezuela, bueno, China, Chile, etcétera. Rusia también ha incrementado, los países árabes, y es importante remarcar que las proyecciones están entre 690 y 750 millones de dólares. Recordemos que en el año 2002-2003 arrancamos con casi 45 millones de dólares de exportaciones, o sea, un incremento sistemático en el volumen de producción para el mercado doméstico, también para exportaciones, y esto tiene una tendencia positiva para el año 2015, cuya meta estará entre 900 o más millones de dólares de exportaciones. Por eso es bueno remarcar lo que significa el comportamiento de múltiples sectores de cadenas de valor en la República Argentina. Buenos días, Capitanich. Marcelo de Leo, Radio La Red. Dos consultas. Ayer hubo un nuevo enfrentamiento de barras bravas en River Plate. Muchas veces hemos hablado de este tema. Usted señala que debe actuar cada poder del Estado como le corresponde y atribuye especialmente la carga sobre el Poder Judicial, porque dice las leyes ya están votadas, pero hay investigaciones periodísticas que señalan las relaciones de barras bravas con los dirigentes de los clubes, muchas veces con punteros políticos, muchas veces con importantes personalidades de la política de distintos partidos. Usted como dirigente del Partido Justicialista, la consulta es si hay algún tipo de ordenamiento o bajada de línea interna en el Partido Justicialista acerca de qué hacer con los barras bravas. Usted habla de un problema que tiene múltiples factores y que es difícil abordarlo. Bueno, ¿el Partido Justicialista tiene una mirada
sobre qué hacer con los barras bravas, que se cobran vidas y hay enfrentamientos casi todas las semanas. Eso por un lado. Por otro lado, si me puede explicar por qué usted habla, cuando hablamos del tema de ganancias, casi todas las semanas, del impuesto a las ganancias, usted señala que hubo una modificación en agosto de 2013. Pero es la última modificación y de agosto de 2013 a esta parte la economía ha variado, tómese el índice que se tome, por ejemplo, no sé, el precio de las naftas. Digo, ¿por qué no ha variado todavía alguna consideración sobre el impuesto a las ganancias? Bueno, en primer lugar, no sé solamente por qué se refiere al Partido Justicialista, sería bueno que la pregunta se vuelque a todos los partidos. Pero en primer lugar, la posición pública que hace el justicialismo, como lo hacemos del Frente para la Victoria, es un repudio a todo este tipo de hechos de violencia. Y lo que me parece importante es lo siguiente. Primero, se trata de un hecho delictivo. Por lo tanto, en ese sentido, cuando ocurre un hecho delictivo o un conjunto de hechos delictivos promovidos por una persona física o un conjunto de personas físicas, debe ser naturalmente juzgado y condenado por la autoridad competente, esto es, los jueces que intervienen en la materia. Lo que quiero transmitir con este tema es que en el caso de irrupción de supuestos barras bravas en las instalaciones de River Plate, corresponde a las autoridades del club brindar las explicaciones del caso y establecer los mecanismos de seguridad respecto a los mecanismos de acceso de las personas al estadio, sea en cualquier circunstancia, sea se trate de un partido o se trate claramente de la irrupción por diferentes mecanismos. Se supone que en una institución deportiva nadie puede ingresar si no es socio, primera condición. Y si es un socio el que ha irrumpido y promueve este tipo de hechos delictivos, tiene que ser identificado. ¿Qué debería hacer la autoridad competente del club? Automáticamente retirar el carnet, establecer la denuncia policial correspondiente y propiciar un juicio que naturalmente deba tener la condena pertinente. Yo creo que actitudes de esta naturaleza son deleznables y repudiables y en consecuencia merecen la actuación de los poderes públicos para la penalización severa de estos casos. Pero lo que quiero transmitir con esto es que hay una responsabilidad de las autoridades de la institución. Primero, por la facilitación del acceso. Segundo, por los sistemas de control y circulación interna. Tercero, por la verificación de la identidad de las personas. Y cuarto, porque en definitiva son ellos mismos, a través de los mecanismos de investigación competente, que deben propiciar la denuncia para condenar los hechos en forma explícita. Bueno, si hay entramado de negocios, debe ser investigado y resuelto. No es competencia nuestra trabajar estos temas. Sí me parece que cuando corresponde hacerlo, lo tienen que hacer. Y ahí, en este caso concreto, si hay 150 personas, como se dice, bueno, hay que investigar la identidad de cada uno e identificar si existe vinculación de la barra brava con las autoridades del club y en virtud de ello establecer lo que podría constituir efectivamente una asociación ilícita. Entonces hay que investigar profundamente estos hechos y en virtud de ello establecer a través de esta investigación judicial la condena respectiva por estos acontecimientos. Pero me parece que hay que entenderlo desde esa perspectiva muy clara y muy contundente. La posición nuestra del justicialismo es de repudio a hechos de violencia de cualquier tipo, naturaleza y característica, y muchos más en estas condiciones. Pero vuelvo a insistir, me parece que existen responsabilidades competentes por parte de las autoridades de la institución, que son los que deben asumir la responsabilidad de explicar las consecuencias del caso. Respecto al tema de impuesto a las ganancias, yo creo que sería abundar lo que transmití en innumerable cantidad de oportunidades. Lo que he transmitido claramente es que la decisión que oportunamente tomó la Presidenta de la Nación respecto al impuesto a las ganancias excluyó a casi 10 millones de personas físicas y efectivamente el debate está en 1.039.000 personas físicas, que son los que mayor nivel de ingresos tienen. Entonces, como dije anteriormente, ya lo dije ayer, el debate se trabaja en varios frentes. Primero,
cómo se sustituyen 55.000 millones de pesos de financiamiento. Segundo, cómo se plantea conceptualmente el debate. Si el impuesto a las ganancias es manifestación de capacidad contributiva y tiene efecto redistributivo, muchos lo que plantean es la exclusión de los mismos. Entonces, ayer la presidenta lo dijo con mucha claridad, para incentivar el consumo, potenciar la demanda agregada, construir infraestructura pública para dotar de competitividad a la economía, hacen falta recursos. Y los recursos tienen que ser aportados por los que más ganan. Y bueno, este es el debate central. Muchos plantean que hay que excluir de impuestos a las ganancias a las personas físicas. Nosotros consideramos que como manifestación de capacidad contributiva debe gravarse. Y por último, lo que se debate es una cuestión asociada a la curva del mínimo no imponible y en virtud de ello tiene que ver con un debate de carácter legislativo. Por eso creo que es muy importante remarcar esto, porque por un lado muchos de los que critican las políticas públicas del Gobierno plantean ataques al resultado fiscal y en otros casos ataquen al resultado fiscal, pero pretenden bajar los derechos de exportación, eliminar impuestos y al mismo tiempo aumentar gasto público y dicen que no van a tener déficit fiscal. O sea, cuestiones absolutamente irreales, absolutamente inconsistentes desde el punto de vista macroeconómico y absolutamente irresponsables desde el punto de vista político. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, en la habitual conferencia de prensa.